Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión número 5 de la estación temática Finanzas e Impuestos para Cooperativas. El día de hoy estaremos abordando el tema Impuestos y obligaciones fiscales. Esta sesión ha sido creada por la maestra Tania Arlet Sánchez Vázquez. Ella es licenciada en Contaduría Pública, egresada del Instituto Tecnológico Superior de Huatusco. Actualmente cursa la maestría en impuestos. Además, es docente de la Universidad Politécnica de Huatusco y cuenta con un despacho contable propio afiliado a diversos beneficios relacionados con el sector cafetalero. Su experiencia se centra principalmente en aspectos fiscales del régimen de agapes, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Bienvenida, maestra Tania. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Les vamos a hablar un poquito acerca de las obligaciones más que nada que tienen las sociedades cooperativas en México. El marco normativo que yo les voy a presentar lo saqué de lo que es la Ley General de Sociedades Cooperativas, también de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del IVA y un pedacito de lo que es la Ley del Seguro Social, así como la Resolución Miscelánea Fiscal actual. Para empezar, pregunta. Sí se está cambiando la diapositiva. Sí, maestra, solo la escuchamos un poco lejos. Ok. ¿Así me escuchan mejor? Sí, muchas gracias. Ok. Vamos a empezar con qué es una sociedad cooperativa. Las sociedades cooperativas se rigen por la Ley General de Sociedades Cooperativas, caso contrario de lo que son la Ley General de Sociedades Mercantiles. En la Ley General de Sociedades Mercantiles se encuentran las que son sociedades anónimas y demás. En este caso, la Ley de la General de Sociedades Cooperativas nos incluye los tipos de cooperativas que pueden existir de acuerdo a las actividades que nosotros tenemos. Una sociedad cooperativa se organiza por un grupo de personas que tienen intereses comunes. Y hay que recordar que todos van a ser iguales en esta sociedad. No funciona igual que las mercantiles. ¿Qué tipos de sociedades cooperativas tenemos? Tenemos, según esta ley, tres tipos de sociedades principales. Número uno están las sociedades cooperativas de consumo, en la cual un grupo de personas lo que hace es juntarse y adquieren bienes o servicios en conjunto para usar ellos. También las pueden vender, pero también va a depender de las condiciones en las cuales se hayan constituido. Tenemos las sociedades cooperativas de producción, en la cual nosotros creamos el producto o servicio que vamos a vender. Y por último, las más comunes o de las que yo en lo personal he visto más, son las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Esas que son más que nada como unas entidades financieras como lo es Cajayanga. Antes de empezarles a hablar un poquito de lo que son los impuestos, hay que saber por qué existen o por qué los pagamos. Hay un artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice que por el simple hecho de ser mexicanos y estar viviendo en este país, tenemos que contribuir al gasto público. El gasto público, que es prácticamente es el dinero que utiliza el gobierno para que se den los apoyos, de lo de las pensiones, de lo de las becas para los chicos, para hacer casista. ¿Sí me están escuchando bien todavía? Maestra, solo de repente como que se ralentiza un poco el audio. ¿Los demás están Ok. escuchando bien? Dice por acá Francisco que se corta un poco, Víctor igual que se corta un poco, maestra. Ok. Se escucha bajo, perdón. Ok. ¿Así ya están bien? Sí, Sí, Ok. Bueno, como les comentaba, hay diferentes formas de contribuir al gasto público. En el Código Fiscal de la Federación nos dicen el tipo de contribuciones que nosotros podemos hacer al gasto público, las cuales se dividen en cuatro rubros principales. Están los que son los derechos, las aportaciones de mejora, las aportaciones de seguridad social y los impuestos como tal. De hecho, y aunque a veces no lo notamos, nosotros siempre ya estamos pagando impuestos, simplemente que no lo notamos porque no nos dicen que va a pagar.
Por ejemplo, cuando nosotros nacemos, según la Constitución, dice que tenemos derecho a un nombre, pero también tenemos que sacar nuestra acta de nacimiento para tener ese derecho, pero el acta de nacimiento no nos la dan gratis, ¿sí? Ese es un tipo de contribución y ese es el tipo de contribuciones de derecho. Las aportaciones de mejora va dependiendo de las empresas y también las aportaciones de seguridad social cuando nosotros trabajamos vía nómina y también cuando nosotros tenemos dados de alta a nuestros trabajadores, hacemos aportaciones a lo que es el seguro social. Igualmente es un tipo de contribución. El rubro final son los impuestos, que son los más grandes, por así decirse. ¿Por qué son los más grandes? Porque prácticamente se dividen en tres rubros, que es municipal, estatal y federal. Los impuestos municipales, ¿cuáles son? Son, por ejemplo, el predial, cuando sacamos nuestra acta de nacimiento, cuando la volvemos a sacar, igual nos la vuelven a cobrar. Los estatales, perdón, son como la tenencia. Y por último, el último gran rubro son los impuestos federales, el cual incluye lo que es el IVA y lo que es el ISR, ¿sí? También se incluye lo que es el IEPS, el que es el impuesto especial a productos y servicios. Hasta ahí vamos bien, si se escucha bien, no se va cortado, Sí, maestra. ¿sí? ¿No? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vamos a pasar a la cooperativa. Número uno, tienen derecho a inscribirse y tributar en el régimen especial según su actividad. ¿Por qué se le denomina régimen especial? Porque va a depender las condiciones que tenga su sociedad cooperativa. Al igual que las sociedades que son mercantiles, como las sociedades anónimas y demás, ustedes tienen derecho a elegir el régimen que se adapte mejor y que le dé los mejores beneficios a ustedes como organización. ¿Por qué? Porque no todos producimos lo mismo, porque no todos hacemos lo mismo. Inclusive en una sociedad de producción, una sociedad cooperativa de producción, puede haber casos distintos a lo que son. Tal vez son lo mismo, pero si no tienen la misma actividad, ni el mismo producto, ni el mismo servicio, tal vez a mí no me va a servir el mismo régimen que al otro compañero, siendo igual los dos de sociedad cooperativa de producción. Entonces es importante considerar que todos los casos van a ser especiales, a que se adapten de acuerdo a las necesidades, complejidad, cantidad de operaciones, al producto o servicio que ustedes van a ofrecer o en la actividad que ustedes tengan y que se adapte específicamente a las necesidades que ustedes tengan y que sea el beneficio mayor para ustedes. Un derecho que tienen, y esto, cuando yo inicié en esto, en lo que son las sociedades cooperativas, lo que pasaba era que cuando entré a buscar a la ley del ISR, la primera parte es el régimen general de las personas morales, normal. Luego sigue la de personas físicas y hasta el final vienen algunos aspectos que van acorde a lo que son las sociedades cooperativas. No tienen como tal un apartado especial o específico, únicamente vienen ciertas partes o sin ciertas partes de los artículos lo que va a suceder dependiendo cada sociedad cooperativa. No se les ha hecho un régimen como que especial, por así decirse, pero en el artículo 194 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que las sociedades de producción tienen derecho a diferir el ISR. ¿A qué se refiere con diferir? Que lo pueden pagar hasta el momento en el que se haga la distribución de utilidades. Si es que hay algo que distribuir, ¿qué quiere decir? Que si ustedes no ganan como tal, porque se puede dar el caso de que no ganen al final del ejercicio, tal vez no paguen impuesto porque no generaron una ganancia como tal. Y pueden optar por presentar las declaraciones o por pagar el ISR hasta el momento en el que se realice la distribución de las utilidades de sus socios. Otro punto a considerar es algunas sociedades, o más bien las sociedades cooperativas de consumo, pueden tributar en el régimen de personas morales con fines no lucrativos. Esto se encuentra en el artículo 79, fracción 21
23, si no mal recuerdo, acerca de qué condiciones tienen que cumplir para poder ustedes pertenecer a este régimen. Sí, pero como tal y como les mencionaba, aún no tenemos un régimen especial y exclusivo para las cooperativas. Simplemente se han adaptado los artículos correspondientes a lo que corresponde para una cooperativa. En casos especiales de que en general se hace esto, pero si es cooperativa se hace esto. Entonces no tenemos un régimen exclusivo para cooperativas, pero sí hay algunos beneficios para las mismas. También tienen derecho al acreditamiento del IVA. ¿Por qué se le dice acreditamiento? Cuando ustedes tienen un producto o un servicio, adquieren ya sea el bien para revenderlo o también adquieren materias primas e insumos para transformar y tener un producto terminado. Algunas de estas necesidades van a ser tasa 16%. Y el acreditamiento del IVA es como tal eso, que ustedes puedan generar un IVA saldo a favor de acuerdo a las compras que ustedes tengan, siempre y cuando sean indispensables para lo que es su actividad principal. Sí, porque he visto algunas organizaciones que en ocasiones quieren comprar, bueno, compran ciertos productos y los quieren hacer pasar como que son deducibles cuando no lo son. ¿Sí? Y el acreditamiento del IVA es eso, prácticamente el IVA que yo traslado a mis clientes, si es que lo traslado, porque les recuerdo, siempre va a depender las condiciones de cada una de las sociedades y también sobre todo el producto o servicio que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, el café cereza, el rolillo, el limón, la caña son tasas 0%. Y si yo tengo compras tasa 16%, puedo generar mi acreditamiento de IVA. Pero si yo tengo un producto terminado, según se hace caso y según la ley del IVA, yo también tengo que trasladar, si se da el caso, una tasa del 16%. Entonces, lo que yo trasladé, menos lo que yo acredite de las compras que yo hice, me da mi saldo a pagar o mi saldo a favor. Pero también tienen ese derecho. Y por último, tiene derecho a constituir fondos de reserva y de previsión social que no van a pagar el ISR siempre y cuando sean destinados a los fines estatutarios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros realizamos constituimos, los fondos de reserva, tienen que cumplir con el objeto que yo coloqué en mi acta constitutiva y entonces así no van a pagar impuestos sobre la renta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Todo Sí, tranquilo? contadora, gracias. Muchas gracias. Ahora, las obligaciones generales no solo son tanto para sociedades cooperativas, sino también para las sociedades en general. Sí, lo número uno que todos tenemos que tener es inscribirnos en el RFC. En ocasiones es un poquito complicado porque yo lo he visto hace un mes que decidimos hacer una sociedad. Lo difícil no es hacer el acta constitutiva ni que te la protocolicen ni nada de eso. Lo difícil es ir a las oficinas del SAT y que te saquen el RFC sin ningún problema. En ocasiones el problema que presentamos normalmente cuando se dan de alta en el RFC es que luego el comprobante de domicilio que llevan pues no es el que quieren como tal ellos. Sí, a veces se lleva que el recibo de luz o cositas así y normalmente lo que ellos quieren o necesitan es un acta especial que se puede emitir en el municipio y que ahí dice que la empresa fulanita de tal tiene tal domicilio y demás, porque así me pasó a mí. Y número uno es siempre mantener actualizada su situación fiscal. ¿Por qué? Porque a veces se cambian de lugar a la sociedad y no actualizan el domicilio. A veces empiezan vendiendo un cierto producto y a veces ya venden dos, entonces también añadir ese producto. Siempre tener en cuenta que cada movimiento que hagamos lo tenemos que estar notificando. Número dos es expedir sus FDIs o facturas de las actividades que realizan, ya sea público en general, si no me están requiriendo la factura, o la factura que me pidan mis clientitos cuando yo realice mis operaciones. Si seamos sinceros, ya actualmente la mayoría de empresas o personas va a requerir una factura. Es raro ya cuando no la requieren, pero si no la requieren, también es importante que nosotros declaremos con público en general los ingresos que estamos teniendo para estar en orden. Número 3, llevar contabilidad electrónica y presentarla mensualmente.
Eso va a depender según las condiciones del régimen al cual ustedes puedan inscribirse o al cual puedan pertenecer, de acuerdo al producto, servicio que tengamos o a qué nos dediquemos principalmente, porque va variando. Varía de acuerdo a las condiciones del Código Fiscal de la Federación. Lo mismo es para las personas morales de sociedades mercantiles y lo mismo es para personas físicas. ¿Es importante llevarla? Sí. ¿Por qué? Porque, aunque tal vez la autoridad no nos las pida, llevar contabilidad electrónica siempre es bueno porque nos da exactamente en el día que estamos y demás cómo está nuestra empresa, cómo está nuestra organización, cuánto vendí, cuánto no, cuántos activos tengo, cuánto no. Es más que nada por llevar una buena administración y una buena salud financiera para que ustedes se puedan animar, ¿sí? Porque también a veces tenemos que optimizar nuestros recursos. Ok, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Se sigue escuchando bien? Sí, contadora, gracias. Ok, muchas gracias. Luego, presentar declaraciones provisionales de ISR e IVA cuando proceda. Como les comentaba, todos los casos van a ser especiales y específicos. Ninguna empresa es exactamente igual a otra. ¿Sí? Entonces, si es que nosotros no tenemos algún régimen que nos dé los beneficios de no presentar ISR e IVA, no los presentamos, pero si nos lo requiere, los tenemos que presentar. ¿Cómo van a saber ustedes como sociedad si lo tienen que presentar o no? Sacando su constancia de situación fiscal. En la parte final, después de donde dice régimen y actividad, dice las obligaciones que tienen como organización por el régimen al cual están perteneciendo. Y si no trae nada es porque entonces no las tienen que presentar. Pero en su constancia de situación fiscal les va a decir exactamente cuáles son sus obligaciones. ¿Sí? La siguiente es importante. ¿Por qué? Porque es para cuando nosotros queremos tener trabajadores. Hay que darlos de alta. Les pagamos una nómina, sí, pero hay que tomar en cuenta que por el hecho de que nosotros tengamos trabajadores, nosotros en el momento de calcular su salario, tenemos que hacer el cálculo de impuesto para que ese pedacito que al trabajador le sale a pagar, yo me lo quede y yo lo entrego directamente a la autoridad. Así se maneja el de sueldos y salarios. Si al trabajadorcito le salen 100 pesitos a pagar, yo se lo quito. Si yo le voy a pagar, no sé, 9,000 pesos y le salen 100 pesitos a pagar, le quito a sus 9,000 pesitos los 100 pesitos que corresponde de impuesto y le entrego sus 8,900. Pero yo guardo esos 100 pesitos para pagarlos a final de mes con la autoridad. Es importante siempre ser conscientes de eso, porque en ocasiones cuando los quieren dar de alta, no se fijan en que tienen que estar presentando esas declaraciones de retención de impuestos sobre la renta. Y si no se pagan, sí los pueden multar. ¿Por qué? Porque en ocasiones si tú le das que sí tienes trabajadores y al final no los tienes, pues las llenas en cero. Pero si tienes trabajadores y no llenas las declaraciones de retención de impuestos sobre la renta por tenerlos, te van a multar y te van a pedir que les des todos los que se supone que le tuviste que haber retenido al trabajador, se lo hayan retenido o no. Entonces, administrativamente, si van a dar de alta trabajadores, tienen sí o sí que realizar sus cálculos del pedacito que ustedes se tienen que quedar para entregarle a la autoridad, porque si no lo hacemos, la multa puede ser grande porque no vamos a tener con qué sustentar si hicimos o no ese cálculo y a lo mejor y le entregamos los 9,000 pesos al trabajador y yo me tenía que haber quedado esos 100. Entonces sí es importante considerarlo cuando quieren dar de alta a uno de sus trabajadores. ¿Qué más necesitamos? Para enterar las retenciones de IVA cuando proceda, también hay que hacerles. Por ejemplo, yo como contadora, si le presto un servicio a una sociedad cooperativa, yo les voy a entregar una factura por servicios profesionales.
Y en esa factura igualmente ustedes me tienen que decir, oye, sí, tú me vas a entregar tu factura por servicios profesionales, pero como yo soy una sociedad y tú me estás prestando un servicio a mí, tú me, yo- tú me vas a entregar esa factura con cierta cantidad de ISR retenido, con cierta cantidad de IVA retenido. Y yo tengo que ser consciente que de esa persona física, que aunque no sea mi trabajador y es de servicios profesionales, tengo que quedarme un pedacito de IVA y un pedacito de ISR para pagarlo a la autoridad más tarde. Ojo, siempre hay que ser conscientes de que las retenciones no son de nosotros, únicamente somos como un intermediario entre el trabajador, entre el prestador de servicios y el SAT para recaudar el impuesto. Pero si yo le quito ese pedacito al trabajador o al de servicios profesionales, tengo que ser consciente de que ese dinerito que yo le estoy quitando no es mío, lo tengo que pagar a final de mes, ¿sale? Lo mismo es para cuestiones de arrendamiento, según se hace el caso, si es más que nada arrendamiento comercial. Y por último, presentar la declaración anual, excepto las consideradas no contribuyentes de la Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 79. Las del artículo 79 son aquellas que son con fines no lucrativos, que pudieran ser las de consumo. Y por último, cumplir con las obligaciones laborales del IMSS, del Infonavit y de la distribución de las participaciones en las utilidades de los trabajadores. Esto es, si los damos de alta arriba por sueldos y salarios, también realizar nuestros pagos y cálculos correspondientes de lo que es seguro social. Aquí he visto en algunos foros con respecto a las sociedades cooperativas que hay cierta inconformidad con respecto a esto, ya que no les están dando un beneficio como tal a los socios y a las sociedades cooperativas por ser una sociedad cooperativa. Entonces, pues dar de alta a un socio en lo que es el seguro social representa tener que estar pagando las aportaciones de seguridad mes a mes. Y es importante considerar que es una necesidad que tienen porque ustedes como socios también quieren estar dados de alta, quieren tener también lo que es lo de la Afore, lo de la vivienda y demás, ¿no? Entonces, es importante seguir creando estos espacios en los cuales se les dé voz y voto a las sociedades cooperativas para que podamos llegar a tener esos beneficios. Ahora sí, les dividí aquí principalmente cuáles son las características, obligaciones y derechos que deben tener cada una dependiendo el tipo de sociedad cooperativa que son. Por ejemplo, en este caso les puse las de producción. Las sociedades de producción de ISR, bueno, las sociedades de producción en lo que es el impuesto sobre la renta, nos dice lo que ya les había yo mencionado. Tienen la opción de optar por diferir el ISR hasta que haya una distribución de utilidades. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a aplazar pagar impuestos sobre la renta hasta que ustedes distribuyan el pedacito de ganancia que le toca a cada socio, si es que hay ganancia, porque en los primeros años sabemos que a veces no nos puede ir muy bien. Número 2, trasladar el IVA o el del 16% o de la tasa 0%, considerando también lo que son los alimentos. Por ejemplo, como les comentaba, velillo, café, caña, limón. Algunos alimentos del sector primario en su mayoría son tasa 0%, pero la ley del IVA dice, es tasa 0% más no exenta. ¿Qué quiere decir? Que la tasa 0% tiene que ir expresa y por separado en las declaraciones y en la facturación. Vamos a suponer que venden, no sé, 100,000 pesitos de café cereza. Entonces en su factura aparece importe 100,000 pesos. Tasa IVA 0% que les va a dar cero y por último el importe total. Pero es importante que aunque no se paga porque es tasa 0%, la tenemos que poner expresa y por separado. Y viene la ley como tal, a fuerza se tiene que poner, no está exenta, tiene tasa cero por ser sector primario, pero se tiene que poner como tal, aunque suene muy, no sé, tedioso
y un poco redundante, si estás a cero se tiene que poner sí o sí. Y en el caso de trasladar la tasa 16%, habla acerca de cuando yo tengo un producto o servicio que sí grava esa tasa 16%, yo yo tengo que trasladar ese IVA. ¿Cómo se traslada ese IVA? Es decir, y es algo que tienen que considerar al momento en el cual le ponen el precio a sus productos, porque a veces no lo consideramos y el IVA pues ya va incluido. Es decir, si yo vendo mi producto a 100 pesitos, el IVA, si es que graba IVA, ya va incluido ahí. Entonces, es importante que sí lo vayamos considerando, ¿sale? Y recordar que si yo traslado ese IVA, supongamos que sí vendo un producto que sí traslada IVA, como un refresco, supongamos que su sociedad cooperativa es de refrescos y que sí paga el refresco tasa 16%. Si ustedes lo hacen así, ¿qué tienen que hacer? No sé, supongamos que el refresco lo venden en 20 pesitos y ya lleva el IVA incluido. Saco mi cuentecita de cuánto es del 16% del IVA y ese IVA que yo estoy trasladando, igualmente lo guardo y tengo que ser consciente que yo no lo tengo, no es mío. Yo lo guardo nada más para pagárselo a final de mes a la autoridad. ¿Sale? Por ejemplo, supongamos que el refresquito está un poquito caro y cuesta 100 pesitos, ¿no? Y yo le sumo el IVA todavía para que yo no cargue con ese IVA tasa 16%, ¿no? Entonces, ¿en cuánto vendería yo mi refresquito? En 116 pesitos. Mi cliente me va a dar esos 116 pesitos. Pero ¿qué va a pasar? Yo me voy a quedar 100 que sí son míos y los otros 16 pesitos los aparto porque los tengo que entregar a final de mes. Así funciona el traslado de IVA. Número 3, lo que ya les comentaba, en este caso las de producción, si dan de alta a trabajadores, tienen que retener el ISR por salarios. Y también a aquellas personas que les presten servicios de arrendamiento o de servicios profesionales. No les puedo decir como tal cuánto tienen que retener de la parte de servicios profesionales y de arrendamiento porque va a depender del régimen de la persona que les está prestando el servicio a ustedes. Porque, por ejemplo, yo presto servicios y tengo dado de alta mi actividad por servicios profesionales en el régimen empresarial y de servicios profesionales, pero se puede dar el caso de que otra personita les preste servicios profesionales y esté dado de alta en el reciclo para personas físicas. Entonces ahí las tasas de retención son diferentes y varían según el régimen. Lo único que sí es que tienen que estar conscientes de esa parte. Y por último, el beneficio de no pagar ISR en fondos de previsión social. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se escucha claro? Sí. Sí, contadora, gracias. Gracias a usted. Vamos a continuar. Ahora vamos con las cooperativas de consumo. Estas, por el objeto que tienen de integrar un grupo de personas para adquirir productos o servicios que los beneficien, pueden tributar en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, que quiere decir que van a tener un gran beneficio. ¿Y ese beneficio cuál va a ser? No pagan ISR sobre sus operaciones con socios. ¿Qué quiere decir? Que si yo a mi socio le doy, no sé, el producto que adquirimos, no paga como tal el impuesto, pero si yo lo vendo a otra persona que no es mi socio, entonces sí lo tengo que reportar. Como parte número 2, nos habla de la declaración informativa anual. ¿Por qué se le dice informativa? Porque si yo no pago impuesto, no voy a pagar, bueno, si no pago impuesto, si estoy exento de impuesto como tal, pero sí tengo la obligación de declarar. La declaración no es sinónimo de pago, es sinónimo de yo voy, lleno mi formatito en la plataforma y les digo qué pasó. ¿A qué me refiero con decirles qué pasó? Por ejemplo, van a poner, en enero, no sé, vendimos o realizamos una transacción por 10,000 pesos entre nuestros socios. En febrero realizamos otra transacción por 5,000 pesos entre nuestros socios.
¿Sí? Eso es lo único que es, por eso se dice informativa. Únicamente voy a informar las actividades que realicé en el año. No voy a pagar impuestos. Únicamente tengo que decirles qué realicé y con quiénes lo realicé. Número 3, expedir CFDI solo si se vende a terceros. Recuerden que si le vendo a mis socios o si hago las operaciones entre mis socios, no voy a pagar ISR, pero sí tengo que expedir una factura si yo hago una operación con una persona ajena a mis socios. Luego también hay que recordar que hay ciertos importes exentos con lo que es el impuesto al valor agregado con respecto a lo que son bienes básicos. Los bienes básicos, ¿cuáles son? Los que son indispensables para que nosotros como seres humanos subsistamos. Y, igual que el anterior, si voy a trasladar IVA tasa 16%, tasa 0%, tengo que ser consciente de que ese IVA no es mío. Recordando que la tasa 0% y la tasa 16% son completamente diferentes. Igualmente el exento es diferente. Si bien el exento y la tasa 0% no pagan, la tasa 0% tiene que ir expresa y por separado, diciendo de que, hey, sí, yo no pagué IVA, pero es tasa 0%, no es exento. ¿Sí? Y si ustedes analizan las facturas de la parte de alimentos sector primario, van a ver que por más redundante que sea, ponen el importe, ponen tasa 0% y ponen el importe total, que es el mismo que el anterior. Pero es importante ponerlo así porque así lo marca la ley. También, ¿qué otra cosa van a hacer nuestras sociedades cooperativas de consumo? También pueden dar de alta trabajadores, también pueden dar de alta a sus socios para lo que es seguro social. Pero si yo hago esos movimientos que tengo que hacer, tengo que retener el ISR por sueldos y salarios si es que conviene. También prestación de servicios profesionales. También tengo que hacer mis atenciones. Yo como persona moral, sociedad cooperativa que soy, tengo que llevar a cabo esas transacciones. Y si doy de alta a alguno de mis socios o a mis socios totales en lo que es el IMSS, también tengo que realizar mis correspondientes aportaciones de seguridad social. Esas aportaciones que nos sirven para lo que es guardería, maternidad, lo que es el Afore, también lo que es para lo que es cesantía y vejez, todo eso tiene un importe. Es importante que también en la parte del seguro social, al momento de dar de alta a una persona, tenemos que tener nosotros como empresa o como organización o sociedad toda nuestra documentación en regla. Ahora vamos con las cooperativas de ahorro y préstamo. Lo mismo, cumpliendo ciertas condiciones, al igual que las de consumo, pueden tributar en las personas morales con fines no lucrativos. ¿Sí? Esta varía un poco porque es más financiera que de ¿cuál es su primera obligación? Pagados o recibidos. ¿A qué nos referimos con intereses pagados o recibidos? Esos intereses pagados o recibidos, nosotros los vamos a calcular o tenemos que informar más que nada, porque no es como que vayamos a pagar impuestos. Recordemos que siempre que veamos la palabra informar, obligación de informar o obligación de declarar o declaración informativa, es más que nada porque nosotros tenemos que decirle a la autoridad qué actividades realizamos y por qué y cómo las realizamos, ¿sí? En las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, cuando se generan como que los rendimientos por el ahorro que nosotros estamos teniendo ahí en una sociedad cooperativa, es más que nada cuánto generamos y decirle, fulanito generó tanto, sutanito me dio tanto y generó tanto. A eso se refiere con informar los intereses y en total cuánto fueron los intereses que nosotros pagamos, fueron tantos, o que recibimos, fueron tantos. Ahora, esta es importante y es el artículo 54 de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Por qué es importante? Porque en ocasiones, como la autoridad no nos dice cuáles son nuestras obligaciones, en algunos casos no te va a estar recordando cada rato.
es retener el ISR sobre los intereses que yo como sociedad cooperativa estoy pagando. ¿Por qué? Porque la mayoría tal vez de mis socios va a ser persona física. Entonces, si yo le voy a entregar su pedacito que le corresponde, yo me tengo que quedar el pedacito de impuesto que tendría que pagar. Igualmente, funcionaría como la retención del ISR sobre sueldos y salarios. Si yo le voy a dar cierta cantidad, pero sé que paga cierta cantidad de impuestos, le quito ese pedacito y nada más le entrego la cantidad que sí se puede gastar y ya yo me quedo la cantidad de ISR para entregarla a la autoridad. Nosotros vamos a estar funcionando como si fuéramos unos intermediarios de recaudación de impuestos. Ahora, esta parte tal vez no es tanto fiscal, bueno, un poquito sí. El cumplimiento sobre todo con la ley de prevención de lavado de dinero. ¿Por qué? Porque una sociedad cooperativa o cualquier entidad que se dedique a lo que es financieramente hablando, manejo de dinero, como los bancos y demás, es para las actividades ilícitas. Entonces, sí tenemos nosotros que cumplir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que siempre estemos en regla y siempre estemos reportando las actividades que realizamos para que no se cometa alguna parte ahí de lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? No es lavar los billetes. Lavar el dinero, o como se le conoce prácticamente lavado de dinero, es convertir el dinero ilícito que proviene de actividades ilícitas como terrorismo, narcotráfico y demás, y meterlo en el sistema financiero nacional a modo de que se vaya limpiando, se pierda el origen y entonces pudiéramos decir que es dinero limpio. Normalmente las personas que se dedican a eso pues, pagan respectivamente sus impuestos y lo vuelven dinero limpio. Ok. ¿Qué beneficio tienen las cooperativas de ahorro y préstamo? Tienen una exención de ISR sobre excedentes reinvertidos. ¿Qué quiere decir? Que en ocasiones cuando ya generamos ciertos rendimientos, a veces las personitas pues no los utilizan, no es que no los utilicen, sino que dicen, yo lo vuelvo a dejar ahí para que me genere más. Entonces, sobre el excedente reinvertido no se va a pagar impuesto, ¿sí? Ahora también hay que colocar o hablarles también un poquito acerca de lo que es el IVA. En estas sociedades únicamente coloqué aquí la parte de IVA por cuestiones de las transacciones que se pudieran llevar a cabo, pero como tal aquí simplemente va a depender de la transacción que realicemos con ahorro y préstamo. Y por último están las dos de siempre, que es retener ISR a nuestros trabajadores y a las personas que nos presten un servicio a nuestra sociedad. Y por último, lo mismo, tenemos una excepción de ISR en fondos de previsión social. Ahora, el impuesto al valor agregado, porque les he estado hablando mucho acerca de lo que es el IVA. ¿Cómo voy a saber yo si mi producto o servicio grava IVA? Independientemente de la sociedad cooperativa a la cual yo pertenezca, ¿cómo vamos a saber que, cuál es mi obligación con respecto al IVA? Las tasas que están grabadas al 16% o las actividades grabadas al 16% que yo como organización o sociedad cooperativa tengo que trasladar IVA van a venir en el artículo 1 de la ley del IVA. Y las leyes están en internet completamente gratis. Ustedes les ponen así ley del IVA y les sale el primer PDF. La buscan y ahí en ese artículo 1 van a ver que viene una listita de 4 rubros principales en los cuales dice qué actividades, qué productos, qué servicios, qué actividades profesionales graban IVA al 16%. Ahora, si yo quiero acreditar el IVA en compras relacionadas, ¿qué quiere decir? El acreditamiento del IVA es yo traslado tanto, pero yo también puedo acreditar tanto. El IVA acreditable prácticamente proviene de las compras que nosotros realizamos para llevar a cabo nuestra actividad. Es decir, si yo compro para revender,
qué es lo que compro para lo que es mi materia prima, mis insumos, para poder realizar un producto. Si yo compro para revender, ¿qué artículos compro? ¿Sí? Y con eso yo puedo ir generando un acreditamiento del IVA. Prácticamente el acreditamiento del IVA proviene de lo que es las compras que yo realizo, pero ojo, recuerden que tienen que ser estrictamente indispensables para la actividad a la cual ustedes se inscribieron. Y todo eso en donde viene en el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Número 3, no son acreditables gastos personales. ¿Por qué lo ponemos así? Porque independientemente de las sociedades cooperativas, las personas físicas y las personas morales que provienen de las sociedades mercantiles, siempre por alguna extraña razón facturan a diestra y siniestra todo. No está mal, lo pueden hacer, sí, pero administrativamente cuando viene la declaración esos gastos se vuelven no deducibles. ¿Por qué? Porque son personales y no son directamente que se necesiten para ocupar en la actividad de la organización. Por ejemplo, yo he visto luego que hasta los desodorantes que compran en el súper, en el Walmart, en Chedraui, en Bodega Aurrera, facturan. Entonces, dependiendo de la actividad, es que ustedes tienen que pararse y preguntarse qué cosas sí son indispensables para nosotros como empresa. ¿Sí? Porque tal vez una cosa es tal vez mi materia prima, pero si compro escritorios, pues es indispensable para mi empresa, para mi administración, ¿no? Sentarnos a preguntarnos esa parte de qué cosas sí son indispensables para que yo lleve a cabo lo que es mi actividad. Pero luego sí meten ahí uniformes escolares y demás, por eso cuestiones de IVA, también hay que recordar que tenemos la parte de lo que son las tasas especiales o tasa 0%. Las tasas especiales o tasa 0% van a depender de lo que dicte el artículo 2A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese artículo nos habla de qué alimentos, qué productos son tasa 0%. En algunos casos, por ejemplo, el exento normalmente es para la parte o para lo que es de sector salud y que sea estrictamente indispensable para que nosotros subsistamos como seres humanos. Igualmente hay algunos casos especiales que son para lo que son exportaciones, pero no todos son iguales. Va a depender del producto o servicio que nosotros tengamos dentro de nuestra cooperativa. Ahora bien, está aquí, y por último les coloqué la famosa DIOT. La DIOT es la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros. Muchos no la hacen porque como tal no viene marcado como obligación en su constancia de situación fiscal, pero la DIOT es importante hacerla, ¿por qué? Porque le da legalidad a las compras que nosotros estamos haciendo y sobre todo reporta a qué proveedores nosotros les estamos comprando. Eso asegura que prácticamente todos y cada uno de nosotros tengamos como que conciliado cada una de las compras que realizamos y con qué proveedor. Esa declaración es especial. A partir de este 2025 se dejó de utilizar el programa que se utilizaba, que era el famoso DEN. ¿Sí? Era un programa que descargabas de lo que era la página del SAT, lo descargabas, lo instalabas, te metías ahí, lo llenabas manualmente y entonces podías enviar ya el acuse como tal de la declaración. Pero actualmente, como actualizaron en este 2025 la página del SAT, ya no se presenta con este programa, se presenta directamente en la página del SAT, en el apartado de declaración informativa de operaciones con tercero, ya es completamente en línea. Entonces, también para que lo vayan considerando. ¿Cuáles son los beneficios fiscales para lo que estamos hablando ahorita de las sociedades cooperativas? Los beneficios fiscales van a ser, como ya se les estaba comentando, las sociedades cooperativas pueden diferir el ISR hasta el momento en el cual
generen la distribución o el remanente a sus socios, principalmente en las de producción. La exención del ISR en el caso de las cooperativas de consumo y de ahorro. Y por último, tasa 0% en alimentos básicos y en algunas exportaciones. Y sobre todo, acreditamiento del IVA. Algunos de ustedes, si han llegado a trabajar bajo sueldos y salarios, saben que cuando ustedes presentan una declaración anual, a veces les sale un saldito a favor. También puede existir los saldos a favor de IVA, pero siempre y cuando procedan de compras, gastos que son estrictamente indispensables para la actividad de la cual tiene mi sociedad. No les van a regresar ningún IVA a favor y no lo van a poder utilizar, porque también lo que pueden hacer es me guardo ese IVA y cuando me salga a pagar IVA, utilizo ese IVA que me salió a favor y con eso pago eso como una transacción. Pero únicamente si realmente es un IVA que sí es acreditable. ¿Por qué? Porque les comentaba, en ocasiones queremos facturar gastos personales, los cuales no son indispensables para nuestra actividad y por ende no nos van a dar un saldo a favor por ello. Y por último, las facilidades administrativas que nos puede dar el Servicio de Administración Tributaria para las sociedades cooperativas. Sí, como les mencionaba, no hay como tal un apartado específico para cada una de las sociedades cooperativas en la ley del impuesto sobre la renta, tampoco en la del IVA. Entonces hay que ir adaptando porque incluso se puede optar por una clase de régimen que nos convenga, pero en ocasiones es un poco difícil por las características que tienen las sociedades cooperativas porque no todas son iguales y a veces algunas tienen productos o servicios completamente distintos a lo que es sector primario o completamente distintos a algunos productos o servicios que sí son grabados tasa 16%, pero no tenemos como tal un régimen que diga, este es exclusivo de sociedades cooperativas. Si se dan cuenta, todos los artículos citados provienen de una parte de los artículos de la ley general y no están completamente adaptados, al igual de lo que es seguro social, no tenemos un artículo en la ley del seguro social que diga como tal, las sociedades cooperativas van a tener tal beneficio, recordando que si damos de alta un trabajador que tiene que estar pagando lo que son las retenciones no solo de ISR, sino también las aportaciones de seguridad social y tiene que ser con un salario mínimo aunque sea, y entonces el salario mínimo ahorita en cuanto está. Entonces también es una situación que cuando apenas vamos iniciando en el de las sociedades, pues no siempre es muy favorable para las pequeñas sociedades que van comenzando, ¿verdad? Entonces, como ya última conclusión, sí tenemos beneficios fiscales, a mí me gustaría que tuviéramos muchísimos más. Somos muy parecidos a lo que son las personas morales y sobre todo, en conclusión, igual que en cualquier persona física, persona moral, seamos sociedad cooperativa o no, seamos una sociedad mercantil, siempre hay que estar al pendiente de los datos y transacciones que realizamos. No dejarlo para después, no dejar, le hago mi trámite y después veo si debo o no, para evitar cualquier tipo de sanción. Es importante que sepan, ok, ahí ya me escuchan, perdón, es que no sé qué le pasa a mi conexión, pero siempre me pasa esto. Sí, contadora, sí se escucha. Ok, hasta ahí era todo lo de la presentación, era la conclusión. No sé si gustan, abrimos sesión de preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, comentario en específico que quisieran tratar, alguna duda que tengan con respecto al tema. Lo hice muy breve porque, como les comentaba, pues depende mucho el tipo de producto o servicio que tengan, también cómo se va a adaptar para la cuestión de obligaciones fiscales, porque no todos van a manejar de la misma manera. Adelante, Ángel.
Muchas gracias, maestra. La verdad es que la felicito mucho porque estuvo muy bien explicado, estuvo muy bien entendido. Felicidades. Solo Le quisiera agradezco mucho. complementarle, solo quisiera complementarle un poquito nada más, ¿eh? Ok. Las sociedades cooperativas son híbridos y como son híbridos, por eso es que se encuentran en el artículo primero de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y entonces, y también por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que dice que cuando hacen simulaciones en automático se van al régimen general. Nada más sería eso. Y en cuanto al fundamento que tiene que ver con lo de persona moral no contribuyente, está en el Código Civil Federal, en el artículo 2701. Ahí es a donde le da toda la fundamentación para considerar las sociedades, personas morales con fines no lucrativos. Pero de ahí todo lo demás estuvo muy bien explicado, entendido, y sería bien interesante a la siguiente, a lo mejor con ejemplos prácticos, un ejemplo, porque, mire, se me ocurre, de repente una sociedad cooperativa, los socios eh, acuerdan que van a poner una tiendita porque está muy apartado y tardan 4 horas en llegar, pero pues en esa tiendita se vende leche, se venden cigarros, se vende refrescos y algunos de esos productos llevan impuesto especial sobre producción y servicio, que aquí nos Sí, falta un exacto. poquito esa parte. El Y IEPS. aun cuando son tienditas así sencillitas que no tienen más de 3,000 pesos en productos, tienen que pagar ese impuesto especial sobre producción y servicio. Pero de ahí todo lo demás, excelente. Muchas gracias, le agradezco. Muchas Y gracias a disculpe, usted. pero si no, quédeselas. Creo que Muchas sí gracias. se silenció, ¿verdad? Al final. Creo que sí, un poquito. Dudas, Eh, preguntas. Sí me hubiera gustado hacerlo con casos prácticos, pero la variedad de sociedades que luego hay, pues me limitaba un poco. Yo creo que para la siguiente sí vamos a hacer unos cálculos, tratar tal vez de hacerlo lo más general posible, pero de momento únicamente les quería dar como que la introducción para que aquellas personitas que están iniciando en esto, pues tuvieran un poquito de base para ir continuando con los trámites que están haciendo o con las sociedades que están manejando. sí, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, díganos. Gracias, contadora. De igual manera, felicitarla por su excelente exposición. En mi caso, tengo dos dudas. Hasta cierto punto son más o menos relacionadas. La primera, en una sociedad cooperativa de consumo, manejaba que, bueno, las cooperativas tienen obligación laborales, una de ellas Ujú. darlos de alta en el seguro, ¿no? Mi Sí, duda es, en una cooperativa de consumo, vamos a suponer 100 socios, ¿la cooperativa está obligada a dar de alta en el seguro a los 100 socios? no está obligada como tal. Sí, muchos diríamos que una persona moral, pues todas las personas tendrían que estar de alta. Pero esas son cuestiones que les comentaba en ocasiones en los foros, es un tema de discusión que se quiere llegar a lograr, tal vez que se haga una modificación en lo que es la ley del seguro social y que se haga un apartado especial para las cooperativas. Sí, si no se dan de alta, no hay ninguna de dinero que sería dar de alta 100 socios. Entonces, ese es el tema de discusión que hay actualmente a los bajado. Es más que nada eso, ellos buscan que el gobierno nos voltee a ver y nos diga, te voy a dar cierto beneficio para que puedas dar de alta en el seguro, pero hasta el momento no ha habido una modificación especial para las cooperativas. No es como tal que estén obligados, pero sería muy bonito, tal vez sería imaginar algo como un sueño que se pudieran dar de alta 100 socios y que tuvieran alguna clase de ayuda, por así decirse. Pero no, no hay ningún problema, ¿eh? Ok, entonces entiendo que si nosotros como cooperativa de consumo no queremos a dar de alta ningún socio, aunque vamos a suponer de esos 100 a lo mejor 10 15 están trabajando, son parte del operativo, no estoy obligado a dar de alta ninguno.
No, pero en ocasiones lo que buscan, bueno, la parte en la que yo he visto con las cooperativas con las que he trabajado es que en ocasiones por situaciones de salud o por las condiciones de salud que tienen algunos de los socios, pues buscan darlos de alta, pero pues son casos muy específicos. Ok, gracias, contadora. Y la No, ¿de otra, qué? mencionaba en cuanto a las obligaciones, en la parte de beneficios, exención de ISR en fondos de previsión social. Ok. Ahí en esa parte, ¿a qué se refiere, contadora? La parte de lo que son fondos de previsión social son unos fondos que ustedes pueden utilizar como organización. No es como tal que sea. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Todo bien? Sí, contadora, fuerte y Ah, claro. ok. Muy bien. No sé si tengan alguna otra duda, una disculpota por lo del internet, pero hasta traté de, de venirme a otro lugar donde no hubiera tanta interferencia y creo que me salió igual. Pero bueno, no sé si tengan alguna otra duda, comentario, sugerencia. Eh, perdón, por la insistencia. Lo que pasa es cuando estaba respondiendo se cortó. Bueno, en mi caso se cortó y no escuché nada. Ok, mire, lo de los fondos de previsión social únicamente son fondos especiales que ustedes como eh, organización los pueden llegar a hacer, pero lo primero que tienen que ver como organización es si realmente están generando algo como utilidad o ganancia para poder hacer dichos fondos, pero de ahí en fuera es normal. Ah, ok, ok. Gracias, contadora. Y nuevamente felicidades por su exposición. Hasta luego. Ok, hay unos mensajes ahí con respecto, creo que es un acta constitutiva. Ok, formato PDF de la conformación registro de una sociedad cooperativa. Un compañero está compartiendo un PDF de un acta constitutiva por si alguien la quiere descargar, está en el chat. Sí, por si alguien la quiere descargar, están compartiendo un formato de acta constitutiva. Bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.